Gloria al Señor. Muy bien, mi hermano, quiero entonces que usted esté en la palabra en esta mañana y pueda estar en la primera carta del libro de Samuel. Quiero predicar en esta hora de algo que hemos titulado, y usted puede verlo allí en las pantallas, en los monitores, algo que hemos titulado Un paso a la eternidad. Díganle al que está a su lado: un paso a la eternidad. Amén. ¿Qué es dar un paso? Obviamente es proseguir hacia adelante. Dar un paso es, o por lo general, cuando una persona, un hombre o una mujer da un paso, en lo general siempre es algo que nos lleva, que nos da un avance. Y en esta mañana quiero entonces poder predicarles de un paso a la eternidad. Para proseguir entonces quisiera yo preguntarles algo sin hallar respuesta en ustedes. Solo que usted pueda concebirlo adentro, que usted pueda entonces espiritualmente tenerlo allí y responderse: ¿qué tan preparado estamos para dar ese paso, ese último paso en la tierra que nos da un paso a dónde? A la eternidad. Quisiera preguntarle: si hoy fuera el último día de su vida, ¿está usted seguro dónde estará? ¿Está usted seguro a dónde va a ir? Si usted o estos días fuera el último de su existencia en la tierra, pregunta y reflexione: ¿a dónde irías? ¿Dónde pasarías la eternidad? ¿Irías a lo alto? ¿Irías a donde está el Padre? ¿Irías a lo que Él prometió? La palabra nos enseña, Él dijo: no los dejaré solos, yo me iré y prepararé ¿qué? Moradas, casas eternas. Y es una pregunta para reflexionar. Si nosotros dejáramos este plano terrenal, ¿a dónde permaneceríamos? ¿O a dónde daríamos ese paso? A la eternidad. Anoche estábamos orando en mi casa. Estábamos orando por la mamá de mi esposa. Bueno, tuvimos un proceso duro con ella. Y de repente, cuando se termina la oración, solo podemos ver que ella da sus últimos respiros para dar un paso a la eternidad. Estábamos en familia, estábamos orando a Dios para que hiciera su voluntad. Pero en los últimos días, 11:30, pudimos ver la misericordia de Dios, que ella dio un paso a la eternidad. Pero por como el Señor hizo esa transición, por como el plano terrenal pasó de la tierra a una eternidad, sabemos, si el Espíritu nos da testimonio, aunque es duro esto, el venir a predicar cuando hay tristeza en el corazón, o el poder seguir o tratar de hacer las labores como debemos hacerlas, porque un ser querido ha partido, porque alguien al que tú has compartido años de vida, al que tú has ayudado, al que tú has recibido también, ya no está. Lo más bonito de todo es que sabemos que esa mujer dio un paso a la eternidad. Murió en el plano terrenal. Su cuerpo no estará, no le volveremos a ver, pero estamos seguros que su espíritu, el aliento de vida, lo que Dios puso en ella, pasó del otro lado. Al otro lado estaba alguien esperándole un paso a la eternidad. Yo le dije al Señor: ¿qué hago, Padre? ¿Estoy el domingo? ¿No estoy? Y de lo que recibí de Él es: tú debes estar conmigo en los momentos de gozo, en los momentos de alegría, en los momentos de dificultad, en la tribulación. Y recordé esa palabra que dice: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, ni el porvenir nos podrán separar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por esa palabra? Entonces, hermano, quiero decirle en esta mañana: no importa la condición, la tribulación, el problema, la angustia que usted esté pasando, transitando, tú debes servirle a Dios con toda. Tú debes seguir ese paso a la eternidad. Tú debes tener la certeza que cuando tus últimos días en la tierra se estén, o la última respiración, el último espíritu, o más bien el respirar de Dios exhale en ti, que tú tengas la seguridad y la certeza de dar un paso a la eternidad.
tenía otro mensaje, pero el Espíritu me dijo: un paso a la eternidad. Y el poder confrontar la iglesia, porque a veces vamos por la vida y olvidamos el compromiso, la carga o la lucha o el peso espiritual que Dios nos ha entregado, y a veces olvidamos o desconocemos que un día estaremos ante el tribunal, que un día estaremos delante de Dios. Pero no podemos rendirnos, no podemos simplemente dejar las cosas porque sí. Tenemos que tener compromiso con Dios para que cuando llegue un paso a la eternidad, tú tengas la certeza y la seguridad a donde usted va. De hecho, la palabra dice, en la escritura nos enseña, hay un testimonio muy conocido en la palabra. Dice la escritura que cuando el pobre, el mendigo que estaba a la puerta murió, dice la palabra, y hay una connotación, dice, cuando el mendigo murió, cuando el que estaba allí murió, dice la palabra, los ángeles de Dios vinieron, lo tomaron y se lo llevaron al seno de Abraham. Dio un paso a la eternidad el mendigo que por años estuvo allí, que por padecimientos pasó, pero al final de la cuenta él sabía hacia dónde se dirigía, hacia dónde Dios lo llevaba. Pero también nos da el paralelismo y dice: y murió el rico, y simplemente dice, y fue puesto en el Hades, fue puesto en los lugares bajos de la tierra. A lo que nos lleva la palabra entonces, a lo que siempre hemos dicho, pero a veces desconocemos o ignoramos o creemos que no va a pasar, es que hay dos destinos en la eternidad: o vamos al seno del Padre de nuestro Salvador, o no vamos allí. O vamos a la presencia de Dios, o vamos al lugar, o irán al lugar donde no está Dios. Algunos lo llaman infierno, otros lo llaman lugar de castigo, otros lo llaman el lugar de donde se crujen los dientes, de donde hay frío, de donde hay tinieblas. Y anoche yo fui confrontado con ello, el ver morir a un ser querido que daba su último paso. Pero ¿sabe qué era la particularidad? Que había una paz sobrenatural, que había algo especial en esa habitación. 2 días antes, antier, algo sobrenatural pasó. Fuimos a mirarla a ella y de repente vimos que en sus manos estaban llenas de aceite y de una escarcha que brillaba en sus manos, porque Dios la estaba preparando para un paso a la eternidad. Tú podrás preguntarte en esta mañana: pastor, entonces ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo conducir mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener la seguridad, la certeza, para saber que voy a la eternidad? Vaya conmigo a la primera carta a Samuel. No puedo demorarme mucho en el mensaje. Yo le dije: Señor, yo iré y haré lo que tú me has dicho, pero no puedo demorarme hoy, mi hermano. Así que vaya conmigo a primera carta a Samuel. Vamos a mirar cómo no podemos desconocer una realidad tan absoluta como cuando se acaba la vida en este plano, en la tierra, y pasar a otra. Nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra, pero recuerde, mi amado, por más bien que usted esté o amañado que esté, algún día todo esto perecerá, algún día esto se consumirá, no quedará nada. Pero desconocemos o a veces ignoramos que lo que está del otro lado, que lo sobrenatural es eterno. Dígale que está a su lado: al otro lado hay eternidad. Dice la palabra: porque lo que vemos es efímero, pero lo que no vemos, es decir, lo sobrenatural, eso es totalmente eterno. Amén. Dígale que está a su lado: nos volveremos a ver. En esta tierra no será la última vez que nos volvamos a ver. En la eternidad también hay una oportunidad. Dice la palabra: no habrá lloro, no habrá allí entonces, toda lágrima será quitada por el Padre. Pero nosotros debemos hoy tomar la firme elección y la decisión de tener la seguridad de que cuando demos un paso a la eternidad, lo demos en firme y lo demos de la mano de Dios.
Muchos vienen a las iglesias, pero escuche, llevan una vida alejada de Dios. Los frutos no son los frutos del Espíritu, los frutos son otros frutos diferentes. Es decir, pierden su tiempo porque no están entregando una vida a Dios, porque no están determinando en su vida que del otro lado hay un paso a la eternidad. Y voy a presentarle la historia de dos personas que se estaban preparando para ello, de dos personas que estaban entonces teniendo esa convicción. Vaya conmigo, Primera de Samuel, capítulo 18. Hay cosas de las cuales nosotros debemos despojarnos, de las cuales nosotros debemos entregarle al Señor. Dice la palabra que el Señor ve el pecado grande y el pequeño lo ve igual. No podemos seguir cayendo en el mismo hoyo. No podemos seguir cayendo en lo mismo, hermano. No sabemos el día y la hora en que el ángel de la muerte venga por nosotros, en que el último respiro de aliento esté en nosotros. Una de las oraciones que tú debes hacer es decirle: Padre, dame tiempo en el último momento, cuando tú sepas, cuando tú vengas por mí, dame unos minutos, por favor, Padre, porque a veces de repente algo viene y te lleva, algo consume o te quita de este plano. Mi suegra tuvo días, orábamos día y noche con ella, hicimos la oración de fe muchísimas veces, y empezó a entrar en un trance, empezó a entrar en el camino, comenzó a caminar de este plano a la eternidad, y eso es sobrenatural. No podemos olvidar, iglesia, que quien nos hizo a nosotros es eterno. Que quien nos hizo a nosotros nos hizo de varias, o nos compuso de varias cosas, y una de ellas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo percibas, se llama el espíritu y el alma. Y un día eso mismo irá a un lugar donde Dios o donde tus acciones destinen. Pero la gente hoy en día va pecando deliberadamente, se olvida porque Dios lo puso en la tierra y con qué propósito. La gente a veces por un comentario, por algo, le echa la culpa. El culpable es Dios, el culpable es la iglesia, pero no tienen esa connotación de que hay algo que es eterno, de que hay algo con lo que no se puede jugar, y es una salvación tan grande. Yo le entregué a Dios mis debilidades. Yo le dije: Señor, yo no quiero más. Me cansé de pecar, me cansé de hacer lo malo. Y yo le dije: Señor, yo no sé qué tú vas a hacer. Esto es más fuerte que yo. Esto me empuja al abismo. Yo no sé qué vas a hacer. Y le entregué mis debilidades. Y créeme, como dice la palabra, Él dice en la escritura: di al débil, fuerte soy. Levante su mano derecha y diga: yo le digo a mi debilidad que fuerte es en Cristo. Levante la otra mano y dele un aplauso al que vive. Amén. Solo podremos dar el paso a la eternidad por frutos. Solo podemos dar el paso a la eternidad por testimonio. Solo podemos dar el paso a la eternidad porque nosotros aprobamos la tarea y la labor que estamos haciendo en la tierra. No podemos olvidarlo. Quiero preguntarle: si hoy fuera el último día en su vida, ¿usted qué haría? Yo creo que una gran mayoría preguntaría: me encerraría a leer la Biblia, yo oraría a Dios, yo vendría al culto y no saldría hasta que Dios me lleve. Yo haría, es decir, rectificarían su camino. Y aunque no sabemos cuándo es el día y la hora, pasará. Yo enterré a mi padre, yo enterré a mi madre, yo enterré a mi hermano, yo enterré a mi abuela, quien me levantó. Yo sepulté a mi abuelo. He sepultado casi toda mi familia. Y esto solo me conlleva una realidad en la vida, y es que un día también yo partiré. Y yo le he dicho al Señor: Padre, dame la oportunidad, por favor, de dar un paso a la eternidad contigo. No como el rico que estaba allí en sufrimiento, que tenía sed, que estaba en padecimiento. No, sino como aquel hombre que estaba afuera en el templo, en la sinagoga, que dice la palabra: y los ángeles de Dios, los ángeles del Señor, lo tomaron y lo llevaron al seno de Abraham. Tu lucha en esta vida debe ser porque tú seas salvo.
y por tratar de salvar, de influenciar, de hablar a otros para que ellos también procedan al arrepentimiento. Vaya conmigo a la palabra. Primera de Samuel, capítulo 18. Hay cosas en la vida que nos quieren distraer. Hay cosas, yo estoy seguro que hay cosas en la vida que nos están distrayendo para seguir caminando, para seguir transitando al paso de esa salvación, de esa eternidad. A continuación dice la palabra, capítulo 18 de Primera de Samuel, verso 6. Dice la escritura: aconteció que cuando volvían ellos, diga conmigo, ellos. Cuando David volvió de una gran victoria de matar al filisteo. ¿Cuántos de ustedes han tenido victorias? Amén. Levante la mano. Amén. ¿Qué trae cuando usted tiene una victoria? Alegría. ¿Qué más trae cuando usted tiene una victoria? Gozo. Algo otros se van al plano y hasta el orgullo los toca y se creen más que otras personas porque tuvieron un logro. David venía de su mayor victoria en todas. Venía de derrotar al gigante, venía de matar al filisteo, venía entonces en victoria. Y dice la escritura: y cuando esto pasó, salieron las mujeres de todas las ciudades con cánticos ¿de qué? De alegría, y con instrumentos de música, cantando y danzando también. Verso número 7. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles de personas. Dios le dio miles de victorias. Dios le dio a Saúl miles de cosas buenas, de victorias. Y ellas empezaron a decir y a encorar esto que está en la palabra: Saúl hirió a miles y David a 10,000. ¿Sabe que quién había tenido más victorias en la vida? David. Vamos a presentar el tipo de, o las dos clases de cristianos, las dos clases de personas que dan un paso a la eternidad. Uno era Saúl, quien era el rey. Uno era Saúl, quien estaba o quien lo adulaban o que tenía el reino en ese tiempo, en ese momento, quien encoraba entonces todas estas personas que iban a la guerra. Todo este reinado era Saúl, dice la palabra. Pero a ese se le unió alguien llamado David, y David a sus 10,000. ¿Cuántos están aquí? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Típico de la gente, menos mal que en esta iglesia no, pero en otras iglesias pasa este mismo efecto. El líder comienza a mirar el liderazgo del otro. Pero ¿quién se cree si apenas llegó? Pero ¿quién se cree si apenas está iniciando? Pero ¿cómo que le dieron la oportunidad de orar a él si yo soy quien tengo más unción? Pero ¿cómo así? Pero yo no entiendo esto. Ahí se comienza a dar un paso más a la salvación, o más bien se comienza a dar un paso a la eternidad. Y unos comienzan a acercarse más a Dios, pero otros a alejarse, porque todas estas cosas las trae el enemigo. ¿Sabe para qué? Para que usted pierda el enfoque. David venía de una victoria, pero este cántico que las mujeres decían: Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000, no lo desenfocó. Al contrario, él sabía que toda victoria que tenía, él sabía que todo paso que daba lo estaba dando a una eternidad con Dios. Quiero preguntarles: ¿sus pasos a dónde lo están llevando? Te llevan a dos caminos: te acercan a Dios o te alejan de Él. Por eso Él nos dice: ninguna comunión tiene la oscuridad con las tinieblas. Usted de este lugar debe salir determinado a caminar paso por paso a los brazos del Padre, a una eternidad con el Señor. Que cuando nos toque a nosotros tengamos esa seguridad de que iremos al seno del Padre. ¿Sabe por qué hay gente que agoniza y no muere y no pasa? Porque tienen esa incertidumbre.
Porque tienen el temor, porque dentro están diciendo, pero yo hice esto y lo otro, pero yo fui una persona esto y lo otro, pero yo fui egoísta, y no quieren pasar porque están dudando hacia dónde es su lugar y su partida. Saúl, dice la palabra, le desagradó y dijo, pero ¿cómo así? Si yo soy el rey, pero ¿cómo este? Entonces las mujeres dicen que tiene más victorias que yo. Dice la palabra, punto y coma, no le falta más que el reino. Lo estoy entrando en contexto, pero este no es el versículo madre de lo que Dios quiere decirnos. Verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a su hermano David. Ojo con lo que miramos, o a quién miramos, o con qué intención lo estamos haciendo. La reacción es como, ay, no me cae bien ese líder, uy, qué pereza. ¿Qué está haciendo? Te están alejando del paso a una eternidad con Dios. Y dice la escritura, no le falta más que me quite el reino, no le falta más que me reemplace, no le falta más entonces que él haga lo que yo estoy haciendo. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Dígale que está a su lado, usted es mi hermano. Dígale que está al otro, aunque usted no me caiga bien, usted es mi hermano. Porque a veces nos, ay no pastor, es que no me cae bien. No pastor, pero es que no me lo soporto. No pastor, es que, sabe, nos estamos alejando más del proceso, nos estamos alejando más del camino de Dios. Cuando las personas vuelven atrás, se están alejando de Dios. Por eso estos jóvenes que están luchando y que están en proceso, están dando día tras día un paso a la eternidad. Estos muchachos antes estaban dando, o bueno, nosotros, yo me incluyo, estábamos en el fuego del enemigo. ¿Es así o no? Ahora, ¿cómo se sienten? Porque están dando un paso firme, un paso a la eternidad. No importando si un Saúl se levantó a decir, no, pero ¿cómo así? Que usted se va a levantar, que usted va para una fundación, que usted va a ser un pastor, que usted va a predicar la palabra, que usted es un evangelista, que usted es una mujer conforme al corazón de Dios. No importa el Saúl que se levante. Nosotros como hijos de Dios debemos dar pasos firmes de fe, un paso a la eternidad. ¿Cuánto le aplauden al que vive? Aleluya. A David no le importó el cántico de las mujeres. Él simplemente siguió adelante. Él simplemente dijo, yo sé para dónde voy. Él nunca perdió el enfoque para dónde iba. Y yo les voy a decir algo, hermanos, y ustedes lo saben. Esta lucha con la carne es dura, pero sabe algo, usted no puede, y yo tampoco. Solo sé que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo sé que la palabra dice, Él es mi roca y mi salvación. Solo sé que Él dice que Él es mi seguridad, que si prosigo a la meta, que si sigo adelante, que si batallo como buen soldado de Jesucristo, doy un paso con Él a la eternidad. La palabra nos enseña, verso 10, aconteció entonces al otro día que un espíritu malo de parte de Dios. Pastor, ¿cómo así? No entiendo. Recuerde usted que aún los demonios creen y tiemblan ante Dios, que aún los demonios se sujetan ante Dios. Un día se rebelaron, pero cuando vienen Dios los llama, Dios les da tareas o les da labores. Aquí pasa y dice, para que usted entienda, aconteció al otro día que un espíritu malo. ¿Por qué malo? Porque Saúl se empecinó a matar a su hermano, porque Saúl se empecinó a ir en contra de su hermano, a no dejarlo proseguir a la meta, y comenzó a retroceder. Pero esta actitud, dice la palabra, al otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. ¿Y cuál fue el efecto de ese espíritu malo? Él desvariaba en medio de la casa. David, escuche esta palabra, David tocaba el arpa. ¿Cómo la tocaba? Con su mano. David tocaba el arpa con su mano, como los otros días. Y siga leyendo un poco más adelante. Ahí mismo, perdón. Como los otros días. Y tenía Saúl, escuche esta palabra, la lanza en su mano.
¿qué es lo que este versículo nos está diciendo? Aquí estamos viendo las dos clases de personas que van a una eternidad. Pero la particularidad de esto es que los dos tenían algo a la mano. Es que los dos tenían un instrumento, tenían una herramienta, tenían una capacidad, tenía algo que Dios les había dado para que ellos desarrollaran. Igualmente lo que Dios nos ha dado, hermano, lo que Dios ha colocado en tu mano es para que tú lo hagas prosperar. Lo que Dios ha puesto en tu mano es para que tú seas de bendición, no de maldición. Es para que tú seas bienaventurado y no que seas un desventurado. Pregunta, ¿qué tiene usted en la mano de Dios? Pregunta, ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que estás haciendo con el instrumento, con la herramienta que Dios ha colocado en usted? La particularidad aquí es que Saúl, número uno, aunque disvariaba, dice la palabra que en su mano tenía una lanza. Diga conmigo, lanza. Pero también en el mismo versículo nos dice que David también en su mano tenía ¿qué? Un arpa. O sea, instrumentos que hacen la diferencia. Instrumentos que nos dan o nos llevan a dar un paso a la eternidad. Vuelvo y le pregunto, ¿qué está haciendo con lo que Dios le dio? ¿Qué está haciendo con el Dios con el don que Dios puso en tus manos? Tú lo estás multiplicando, tú lo estás enterrando, tú lo estás dejando simplemente allí. No, hermano, dice la escritura, verso número 11, y uno de ellos empezó, dice la escritura en el verso 11, y tomó Saúl en su mano y arrojó la lanza. Ahora, ¿qué es una lanza o para qué sirve una lanza? Es un instrumento de guerra. ¿Es un instrumento de qué más? Una lanza de poder, de victoria. De hecho, en la antigüedad casi todos los hombres de guerra, recuerde usted, los pongo en contexto, Saúl era un hombre de guerra. Saúl era un hombre que salía a la batalla, era experto en utilizar, era experto y diestro en la lanza. Y dice la palabra en el verso 11, ese experto arrojó la lanza diciendo, enclavaré. ¿Cuál era el propósito de este varón? Enclavaré a David a la pared. Es decir, que lo quería mandar ¿a dónde? A la eternidad. Y él quería alejarse mucho más de donde Dios, porque Dios le había dado ¿cuántas victorias? Miles de victorias. Pero empezó a olvidar su propósito, empezó a olvidar para la elección, para la destinación que Dios lo había colocado. Escuche esta palabra, todo esto pasa, todo esto ocurre porque número uno, se llenó de envidia. Número uno, se llenó de celos. Por eso yo he venido combatiendo aquí en esta iglesia con otros hermanos, porque eso se ha levantado aquí, la contienda, los celos y la envidia entre unos y otros. Y yo le he dicho a Dios, eso tiene que irse de este lugar. Y yo le he dicho al Señor, y si se van varios o los que son protagonistas, que se vayan. Pero Dios lo que está haciendo en esta casa es un crecimiento. Para Dios traer ese crecimiento tiene que zarandear, tiene que asear, tiene que colocar las cosas en su lugar. Porque he visto hermanos como Saúl tomar la lanza, es decir, su palabra, y hablar de otra persona, hablar de una autoridad, hablar del hermano con la intención de ¿qué? De enclavarlo a la pared. Yo le dije al Señor, no más, no más. Esto tiene que irse. Esto que el enemigo quiere traer, este Saúl que el enemigo ha puesto, ese espíritu que ha venido a dividir, a traer contienda, a traer chisme, a traer división, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque yo quiero entrenar, porque yo quiero predicar, porque yo quiero enseñar a las personas a que demos pasos firmes a una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, aconteció al otro día que Saúl, dice la escritura, arrojó la lanza. Escuche esta palabra, por eso los entré en contexto. Saúl fallaba cuando lanzaba la lanza. Perdóname la redundancia. No, Señor. Porque Dios le había dado miles de tiros certeros, miles de cuando lanzaba y daban el blanco, todo el mundo decía, uy,
porque era la herramienta, porque era el instrumento que Dios le había dado para dar un paso a la eternidad. Pero tomó esta herramienta en contra de las cosas de Dios, tomó esta herramienta en contra de los hijos de Dios, porque allí dice la palabra que David no le estaba haciendo daño. David estaba simplemente adorando a Dios, estaba dando pasos de eternidad, estaba sembrando en el reino de los cielos, y de repente vio que algo le tocó la oreja derecha. Estoy parafraseando. Y cuando de repente vio, y era que la lanza de su hermano, la lanza de su amigo, la lanza de con el que un día trabajó y peleó para derrotar a los gigantes, para derrotar a Goliat. Somos una iglesia de Jesucristo, hermano, y aquí hemos tenido batallas, hemos tenido luchas, el enemigo nos ha atacado, pero como el ejército de Dios que somos, Él nos seguirá dando las victorias. Solo tenemos que tomar lo que Él nos dio en nuestras manos, hermano, y honrar al Dios de los cielos, glorificar su presencia y entender que lo que Dios nos dio en nuestras manos es para dar un paso seguro y firme a la eternidad. ¿O será que de pronto hay alguno que le tira la lanza al hermano, al pastor, al líder, al director de la fundación? Ay, pastor, pero no, yo no sea tan exagerado, yo simplemente dije algo, una opinión. No, hermano, cuando usted opina de alguien que no está presente, es un chisme. Así empezó esto. Ellos venían de la guerra y Saúl venía abrazando a David y decirle: pero usted cómo mató al gigante. Y empezó el cántico de las mujeres diciendo: Saúl hirió a 1000, David a sus 10,000. Y las mujeres seguían cantando más fuerte: Saúl hirió a 1000, pero David a sus 10,000. Y este dicho, esta reacción empezó en su carne, comenzó a irse en contra de lo que los principios de Dios, comenzó a irse, y ahora veía a su hermano ya no como un amigo, sino como un objetivo. Ya no veía a su hermano como alguien para pelear la batalla o la pelea o la guerra, sino para acabarlo. ¿Quién dio más pasos a una eternidad con el Padre? ¿Saúl o David? Porque utilizó lo que en su mano tenía para hacer el mal. Yo hice mucho mal en la vida. Mis manos fueron derramadoras de sangre, pero Dios me las limpió. Dios me dio una oportunidad, y lo que un día le quité a otro, Dios me lo devolvió. Porque Dios es un Dios de oportunidad, porque Dios es un Dios de restauración, porque Él es un Padre que restaura lo perdido. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al que vive. Aleluya. Por eso demos pasos de eternidad, demos pasos de salvación, demos pasos para su gloria, demos pasos firmes para ir al cielo. Lo que pasa es que esto se convirtió en una fábula para muchos, el cielo y el infierno. Y muchas veces lo olvidamos y pues sigamos, pero más adelante me arrepiento. Dios me dará el tiempo. Si no da el tiempo, si no da el tiempo. Yo he visto gente morir insofactamente. En una ocasión estaba con mi mejor amigo, estaba cumpliendo años y estábamos en cosas malas, y solo sé que de repente la bala que venía para mi cabeza primero le pegó a él, y solo vi que cayó encima y que perdió la vida. No tuvo tiempo, estábamos drogados, estábamos mal, perdió su vida. A veces no hay tiempo, hermano. Hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es la hora. No lo piense más, no lo dude más. De pasos firmes a Dios, a una eternidad. Pastor, ¿cómo hago? No tires contra otro lo que Dios te dio. Une las armas que tiene únete al arpa. Hermano, yo te digo en esta tarde de parte de Dios: quita la lanza de tu mano, quita esa agresividad de tu vida y toma el arpa, ese que David tenía. Este varón estaba atormentado, pero David del otro lado estaba ¿cómo? Tranquilo, porque sabía que si algo pasara, él estaba ¿qué? Preparado. Diga conmigo: preparado. Esa fue una de las cosas que a mí me animaron. Primero, el amor de Dios, y segundo, el saber que cuando yo me vaya de este plano hay otro donde hay una eternidad y nunca se acaba. ¿Cuántos aquí viven bueno en la tierra?
¿Cuántos creen que la tierra es hermosa? Hay lugares geniales. Amén. Del otro lado no se compara a lo que hay aquí. Pero hay que trabajar para ir allá. Pero hay que sembrar para ir allá. Yo anoche vi a mi suegra y le conté los últimos 3 respiraciones. Y ya. Cristo la llevó. Hubo paz en ese momento. Eso es lo que el Padre espera. Dice la Escritura: este varón tomó la lanza y dijo: la intención es matar a mi hermano, la intención es que él no siga aquí en este plano. Y dice la palabra, mire esto con entendimiento, dice la Escritura: pero David la evadió ¿cuántas veces? 2. O sea que Saúl estaba determinado a hacerle daño a su amigo y a su hermano. Yo aprendí un día, y desde ese día yo dije: jamás volveré a tirarle una lanza de mi boca a otra persona, porque trae una maldición y obstruye mi camino, mi paso, mi transición. Sabe, esto en la tierra es transitorio. Aquí viviremos a lo menos 70, 80, 90, yo que sé, pero del otro lado no se va a acabar, hermano. O pasamos con Dios o estamos alejados de Dios. Dígale que está a su lado: un paso a la eternidad. O sea que depende de quién nuestra salvación, depende de quién nuestra aterrizar en el destino que queremos. Depende de quién, no de Dios. Ay, no, es que yo dependo es de Dios. Dios nos lo da todo, pero en este caso usted depende de usted, porque a ti nadie te obliga a hacer lo malo. A ti nadie te obliga a tirar la lanza. A ti, ese espíritu que vino no lo obligó a Saúl. No, en él estaba la lección de hacerlo o no hacerlo. Siga leyendo, dice la palabra: y fue en repetitivas ocasiones que este varón le lanzó y que quería hacerle daño a David. Lo evadió 2 veces. Escuche, verso número 14. ¿Cómo ir entonces hacia ese último paso? El verso 14 nos lo revela. Y David se conducía. ¿Qué es conducir? Es tener una conducta en mí. Y David se conducía prudentemente. Quiero preguntarles: ¿usted qué quiere cargar? ¿La lanza o el arpa? ¿Sabe? Hay un poco más atrás, vamos a ver si lo encuentro. Capítulo 14 creo que es. Si alguien me puede ayudar, donde este varón le hacía el bien a Saúl, donde simplemente tocaba el arpa, para que miremos el efecto. No sé si alguien puede ayudarme, alguien que sepa de Biblia allí y que me pueda ayudar. Sé que está en el capítulo 14, donde dice que él tocaba el arpa, para que usted mire el efecto, para que usted mire lo tremendo que puede tener el poder de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos, de lo que Dios hará y ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. La pregunta es, quiero preguntarles: ¿cómo responde usted ante una situación? ¿Cuál es su reacción ante una ofensa? ¿Cuál es su reacción ante un propósito o un reto que Dios te pone? ¿Tú reaccionas como Saúl o como David? ¿Tú reaccionas con la lanza o con el arpa? ¿Para qué sirve el arpa? Es un instrumento que trae ¿qué? Paz. Es un instrumento que trae ¿qué? Un sonido agradable al oído, trae espiritualidad, trae lo que se llama la palabra shalom, trae paz. Esa connotación es lo que el arpa trae. ¿Cuántos están aquí? Amén. Bueno, no lo puedo encontrar en el capítulo 14. Gracias, mi hermano. Por eso digo, miremos las pantallas. Dice la palabra: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre sobre Saúl, ¿qué hacía su hermano? Le lanzaba, perdóname la expresión, el instrumento de la lanza. ¿Qué hacía? Escuche esto, hermano. De esto se trata el paso a la eternidad, de lo que yo haga.
Pastor, pero es que él me ha sembrado el mal, pero es que él me ofendió, pero es que él me dijo. ¿Y qué? Tú debes, aunque sea, pedir perdón. Tú debes, aunque sea, ponerte a paz, porque o irá él o irá usted. Pero dice la palabra, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David lanzaba ese instrumento. No, hermano, David tomaba ¿qué? El arpa. Diga conmigo, yo. No, pero dígalo fuerte, diga, yo tomaré el instrumento de paz. Dale un aplauso al que vive. Aleluya. Dios nos llamó a conciliar. Dios nos llamó a ponernos a paz. Dios nos llamó a ponernos a cuentas. Que cuando algo nos suceda o nos pase, y si llegamos a o la muerte nos sorprenda, usted tenga en sus manos el arpa y no la lanza. Humanamente, ¿qué tiene más poder? Humanamente, ¿la lanza o el arpa? No había fallado un tiro Saúl nunca en su vida. Pero como este varón tocaba el arpa para Dios, servía a Dios, no importando si lo agraviaban, si lo ofendían, si hablaban, si decían, él simplemente seguía adorando al Señor. Él entendía que todo lo que alaba a Yahweh, todo lo que respira, y él seguía en ese momento. Escuche esta palabra: Saúl nunca había fallado. ¿Pero por qué falló? Porque Dios guardó la vida de ese adorador. Por eso el proverbio dice, escuche esto, iglesia: busca la paz y síguela. Recuerda, muchachos, que no nos seguían a nosotros y no los dilemas, los güiros y los problemas. ¿Recuerdan? Pero ahora no. Ya eso quedó atrás. Ahora nosotros debemos perseguir la paz. Ya no hay liebre alguna que nos quite la paz, porque Dios nos entrega o nos ha entregado en las manos ese instrumento de paz. Saúl, entonces diremos que él falló, que aunque era experto, falló porque Dios guardó la vida de David. Porque él no pagó mal por mal. No, Señor, porque él no pagó bien por bien. Dice la palabra, cuando el espíritu venía de parte de Dios sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba ¿con qué? Con su mano. Eleve sus manos allí y diga: mis manos son para el servicio de Dios. Y él tocaba el arpa con su mano. Y Saúl tenía ¿qué? Alivio, descanso, reposo. A mí me han ofendido muchísimas veces después de que yo cambié o que Dios me cambió. Antes, cuando me ofendían, ni se diga. Pero después de que Dios hizo una obra en mí, empecé a tener ofensas como las que antes, y me tocaba al principio ¿qué? Guardar silencio. Me temblaban las manos porque quería reaccionar como Saúl, porque quería tomar la lanza que tenía en el mundo, porque quería pagar mal por bien. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted haga lo contrario, hermano. Solo así daremos un paso firme a la eternidad. El cielo está lleno de gente noble. El cielo está lleno de personas que un día se humillaron, que aunque le pegaron aquí, como dice la palabra, siguieron, no ofendieron, no pagaron mal por mal. Saúl, este varón, dice, David tomaba el arpa, y cuando él tocaba ese instrumento, cuando él colocaba el don que tenía en sus manos, que lo iba a llevar a la eternidad, dice la palabra que este varón que le hacía un agravio, el que lo insultaba, el que quería matarlo, dice la palabra, sentía que alivio. Saúl estaba atormentado, pero cuando David tocaba el arpa, algo empezaba en el ambiente, en los aires, a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Es su reacción la que te va a llevar o al bien o al mal. Es nuestras acciones las que nos van a determinar dónde aterrizaremos, si en un lado o si en el otro. Dígale que está a su lado, esto es serio. Dígale, esto es serio. Amén. Y escuche, Saúl tenía alivio, y dice la escritura, y estaba ¿qué? Mejor. O sea que cuando David tocaba el arpa,
y lo hacía para la gloria de Dios, Saúl, ¿qué hacía con la lanza? No la empuñaba, sostenía su cuerpo. Pero cuando no estaba ese sonido, esa reacción del hermano, cuando no estaba ese toque de Dios, intentaba matarlo. Y tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo, ¿qué? Se apartaba de él. Tome el arpa, mi hermano. Pastor, ¿cómo hago para salir de las drogas? Pastor, ¿cómo hago para salir de la inmundicia? Pastor, ¿cómo hago para consolidarme en Dios? Pastor, ¿qué hago para vivir en santidad? Tome el arma adecuada en las manos de Dios, y no importando quién se levante en su contra, quien diga de ti, levántese, prosiga la meta, y Dios te llevará de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Te dará un paso a la eternidad. Aleluya. Pero hay que cortar. Y cortar duele. Soltar la lanza y tomar el arpa es difícil, hermano. A mí me costó soltar las armas y tomar la Biblia. Me costó. No era capaz. Yo decía, no, si la gente burla de mí, pero si la gente ya no me respeta, me dice que soy loco, me dice que me lavaron el cerebro, me dice que ya no valgo nada, me menosprecian. Pero ¿por qué si estoy haciendo algo bueno? Si cambié las armas de lo malo, la cambié por las armas espirituales. ¿Por qué sucede esto? Es porque nosotros en la tierra seremos vituperados en ocasiones. Pero ¿sabe qué Dios espera? Que usted, en vez de sacar la lanza, tome el arpa y le diga: tú me estás maldiciendo, pero yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tú me estás atentando contra mí, pero yo te bendigo en el nombre de Jesús. Tú me estás escupiendo el rostro, pero yo te bendigo en el nombre de Jesús. No es fácil, no es sencillo reaccionar como David, tomar el arpa. No es sencillo, porque nosotros, por la particularidad, por la carnalidad, por lo que hay en nosotros, a la primera reacción, a la primera respuesta, queremos la lanza, queremos, o se quiere levantar Saúl. Pero yo quiero decirte de parte de Dios: en ti hay un David, en ti hay un arpa. Yo te digo de parte de Dios: haz sonar el arpa. Vuelva al centro, al versículo de la palabra, al capítulo 18, para terminar. Verso 14. ¿Cómo entonces podré yo hacerlo? ¿Cómo entonces podré yo dejar todo esto? ¿Cómo entonces podré proseguir a la meta? Y David se conducía prudentemente. ¿A qué nos llama el Señor? A la prudencia. ¿Qué tiene que ver esto con la muerte de mi suegra anoche en mi casa? Todo. Que ella murió con el arpa puesta, que ella murió en paz, porque empezamos a tocar el arpa orando por ella, diciéndole: Mariela, pasa al otro lado, no tengas temor, que quien te espera al otro lado, ese que está vestido con vestiduras blancas, él te llevará a un puerto seguro. Y se empezó a hacer esa transición, y ella por dentro empezó a sentir que esa arpa, que esa oración, que esas palabras que le estaban dando la certeza de pasar al final, que ella iba directo a los brazos del Padre. Quiero decirte, joven, hermano, amigo, no dude lo que Dios puso en usted. Cuando Dios me llamó, yo decía: Dios se equivocó, pero yo no entiendo, no soy capaz, pero es que no, yo soy violento. Pero Dios me dijo: pero te haré un violento espiritual, pero te voy a dar un arma más poderosa que toda arma cortante, que corte o que haga un efecto. Te daré mi palabra, y ese es el arma que he utilizado todos estos años. Y cuando tú, en el lugar que te encuentres, no importando la oscuridad, tú levantas una oración, es decir, tú tocas el arpa, tú traes bienestar. Cuando hay caos en un lugar, en una casa, cuando hay muchas cosas que están allí, tú simplemente párate como David y empieza a tocar el arpa. Porque hay personas que tienen la lanza lista. Ah, no, pues desquítese, ¿cómo así? No, pero es que un clavo saca otro clavo. No, pero entonces dele, ¿cómo así? No, hermano, no es así como llegaremos a una eternidad. Porque Cristo, en ocasión, estaba caminando, y cuando llegó al pretorio, alguien le dio una bofetada. ¿Y qué hizo mi maestro?
Guardó silencio. Y de repente alguien le dio un esputro en la cara. ¿Y qué hizo el maestro? Se limpió. No le echó más, ¿cómo le dice popularmente? No le echó más palo a la candela, porque él era un pacificador. Por eso la palabra dice que él viene del tronco de David. Porque David, Dios le dijo: wow, pero ¿cómo es posible que intenten contra ti, que hablen de ti, que quieran acabar tu ministerio? ¿Y cómo es posible que tú, en vez de devolver el mal, tú sigas tocando el arpa? Tú siempre lo contrario. Eso llamó la atención de Dios, y Dios le dijo: tú de aquí en adelante serás un hombre conforme al corazón de Dios. Pastor, ¿es imposible ser conforme al corazón de Dios? No, dependiendo de lo que tengas en tu mano y lo que hagas con ella. Pero que tus manos ya no quiten más vida, que tus manos ya no hagan más mal, que no siembren más maldad. No, comienza a sembrar amor. La palabra dice: sobre todos los dones, sobre todos ellos está el amor. David tenía amor, y aunque sentía por allá al mediodía que la lanza seguía, él decía: Padre, gracias, yo bendigo a Saúl, ¿qué más voy a hacer? Y abría los ojos y de repente por el otro lado, y decía: uy, Señor, esta sí pasó más cerca. Uy. Pero seguía tocando el arpa. Tú podrás decir: no puedo soportar más. Tú podrás decir: esta tribulación me está ganando. Tú podrás decir: esto se está levantando, esta tormenta está fuerte en mi vida. Pero tú sigue con las manos en el arpa. Tú sigue cantando, adorando, exaltando el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todo para qué? Para dar un paso. Y que sea la eternidad, pero con Jesús, porque Él lo dio todo. Anoche yo pude sentir una paz tan hermosa, pero sentí algo aquí en mi corazón, y eso fue ya una percepción mía. Yo dije: hay una sonrisa en Dios, porque miles se pierden, porque miles, como van con la lanza, se pierden. Pero en esta noche, 11:29, 11:30, una persona que tenía el arpa en las manos sube a la presencia. Y aunque había ese sentimiento de paz, también había un sentimiento de tristeza. No pudimos dormir porque no es fácil, pero sabemos que Dios nos coloca en la posición correcta, en el tiempo correcto, para hacer tocar, para hacer llevar y cambiar el destino de una persona a una eternidad. Solo depende de usted. ¿Te portarás entonces pues como Saúl o como el dulce cantor de Israel, David?